El sistema muscular. En esta presentación analizaremos los aspectos básicos del sistema muscular en los vertebrados. La anatomía comparada para este sistema no es tan detallada, debido a que es un sistema muy flexible biológica y embrionariamente. A diferencia de los huesos, establecer homologías en los músculos es algo más complejo y mucho más específico. Además, a diferencia del esquelético, no hay un registro fósil completo del músculo, ya que este no fosiliza con facilidad. Por tal razón no dedicaremos tanto tiempo a los aspectos evolutivos en este sistema de órganos. Entre las funciones del sistema muscular podemos contar: primero, movimiento con respecto a sí mismo. Corresponde a la capacidad de mover partes corporales sin que exista un desplazamiento. Segundo, movimiento a través de una matriz que puede ser agua, aire, superficie o suelo. En este caso sí existe un desplazamiento. Tercero, dar forma al cuerpo, por medio de la interacción con el sistema esquelético. Cuarto, producción de calor pasivo y activo, ya sea mediante el rozamiento de las fibras musculares o por la transformación molecular de la energía del ATP en calor. Quinto, generación de electricidad masiva como en algunos peces eléctricos. A nivel celular existen 3 tipos de células musculares, estas no se mezclan entre sí. Por el contrario, forman 3 tipos diferentes de tejido muscular, ubicados en órganos independientes. Estos 3 tipos de tejido muscular son: el músculo esquelético. Es el principal tejido que compone los músculos del movimiento, es el mejor estudiado de los 3 tejidos musculares. También será el foco de la descripción molecular del funcionamiento muscular. El músculo cardíaco. Conforma al miocardio. Es un subtipo del músculo esquelético y ambos se denominan músculo estriado. A diferencia del esquelético, el cardíaco jamás descansa, por lo que tiene compromisos metabólicos más extremos. Por ejemplo, si le falta oxígeno se muere, y se muere permanentemente formando isquemias. Lo anterior se puede ver en el electrocardiograma y son evidencias de infartos previos. El músculo liso. Forma capas debajo del epitelio de varios órganos palpitantes autónomos generando contracciones llamadas peristalsis. La peristalsis le da movimiento al tracto gastrointestinal y a las venas varicosas. Generalmente las venas presionan la sangre gracias al músculo esquelético, pero cuando estamos mucho tiempo de pie, las venas deben generar presión por sí mismas, en consecuencia las capas de músculo liso se engrosan para generar la presión sanguínea. El músculo liso se denomina así ya que en las micrografías no se observan estriaciones en sus células. Por otra parte, el músculo también puede ser clasificado de acuerdo a su color. El músculo cambia de color dependiendo de si tiene mioglobina. La mioglobina es un colorante rojo similar a la hemoglobina, también retiene oxígeno y al hacerlo adquiere una coloración roja intensa. El músculo blanco tiene poca mioglobina. El músculo rojo tiene grandes cantidades de mioglobina. Los músculos se encuentran regulados por el sistema nervioso de 2 formas diferentes. Primero, voluntario. Se mueve de acuerdo a impulsos conscientes del organismo. Segundo, involuntario. Genera peristalsis sin que el organismo sea consciente de ello. Como vimos anteriormente, podemos decir que existen células musculares y tejidos musculares. Esto implica que músculo es un nombre ambiguo que puede recibir una célula, un tejido, un órgano y un sistema. De esta forma podemos hablar de la célula muscular, el tejido muscular, el órgano muscular y el sistema muscular. Ahora hablaremos de las células musculares. También llamadas miocitos, presentan funciones especializadas llevadas a cabo por los organelos.
En este caso los organelos reciben en varias ocasiones nombres modificados que indican su especialización. Los miocitos son células polinucleadas y sintetizan proteínas de forma constante. Además son muy largas. El nombre tradicional es fibra, lo cual puede llevar al lector a no tomarlas en cuenta como células en derecho propio. La membrana es denominada como sarcolema. Posee función nerviosa, es decir, capta neurotransmisores y transmite un potencial de acción. En otras palabras, la membrana de la célula muscular transmite impulsos eléctricos. La membrana se proyecta al interior de la célula transmitiendo el impulso eléctrico a cisternas de liberación de calcio 2+. Estas membranas internalizadas se denominan túbulos transversos. La cisterna une los túbulos transversos con el retículo sarcoplasmático. Su citoesqueleto ocupa gran parte de su volumen y se especializa en la contracción regulada por calcio. Su unidad funcional es llamada sarcómero. El retículo endoplasmático almacena enormes cantidades de ion calcio 2+, y recibe el nombre de retículo sarcoplasmático. Dado que es el citoesqueleto muscular quien se contrae, ahora analizaremos sus componentes principales. Primero. Miosina. Filamento grueso de la familia de las quinesinas. Jala empleando dos cabezales mótiles con un gasto de energía en forma de ATP. Segundo. Actina. Filamento pasivo, posee puertos para unirse a la miosina. Los cabezales de miosina jalan las fibras de actina. Tercero. Tropomiosina. Tapan los puertos de la actina inhibiendo el efecto de la miosina. Cuarto. Troponina. Alteran la tropomiosina. Al unirse al ion calcio, 2+, liberan los puertos de la actina tapados por la tropomiosina. La combinación alternante de actina y miosina con las proteínas auxiliares forman la unidad funcional del músculo, a la cual llamamos sarcómero. En el sarcómero las cadenas de miosina fijas jalan a las fibras de actina móviles generando una contracción masiva del citoesqueleto. En los links colocaré un vídeo que indica cómo se da este proceso. Cuando analizamos el músculo como un órgano y un sistema, aparecen otra serie de propiedades emergentes que explican mucho del funcionamiento de nuestros cuerpos. Por ejemplo, la tensión muscular. Clásicamente se nos ha señalado que el músculo opera diferente dependiendo del tipo de esfuerzo realizado. Este puede presentar una tensión isométrica, en la cual tensión muscular no puede generar movimiento pero incrementa el tono muscular. En la tensión isotónica, la tensión muscular vence las fuerzas que se le oponen generando impulso sin expandir el tono muscular. La máxima tensión muscular se llama tétanos, y sí, ya sé que es el nombre de una enfermedad, pero está relacionado. El tétanos es tan poderoso que puede quebrar los huesos. El sistema nervioso activa menos del 100% de las fibras de un músculo para evitar el tétanos y sus daños sobre el músculo y los huesos. Algunas infecciones generan estados de tétanos incontrolables. Tétanos es más comúnmente el nombre que le damos al síntoma de la infección por Clostridio tetani. Las toxinas de esta bacteria crean tétanos incontrolables. Al activar las fibras a la vez los espasmos pueden quebrar huesos. Evidentemente si existe una toxina que estimula el máximo muscular, puede existir otra con el efecto opuesto. El botulismo es causado por una bacteria del mismo género, Clostridio botulidum. La toxina en este caso, causa lo opuesto al tétanos, privando al músculo de toda activación, relajándolo al máximo. Puede atrofiar el músculo, pero la toxina purificada también se emplea para relajar las arrugas. Se trata de un tratamiento con riesgos que requiere supervisión altamente especializada. Sin embargo, sabemos que esto no nos interesa, la verdadera pregunta es ¿cómo aumento mi músculo? ¿O cómo bajo de peso? Por lo anterior, en este nivel de complejidad también podemos discutir los tipos de ejercicio.
El ejercicio puede ser idealmente clasificado como aeróbico o anaeróbico. Ejercicio anaeróbico. No requiere oxígeno, emplea glucosa, creatinina y ATP cercano a los tejidos con una durabilidad de menos de 15 minutos de ejercicio intenso. Fortalece las fibras de potencia muscular o fibras blancas, las cuales son más voluminosas. Es un ejercicio ideal para aumentar el tono muscular. El ejercicio aeróbico toma la energía de la grasa mediante la ruta metabólica de la beta-oxidación. El proceso necesita enormes cantidades de oxígeno proveniente del aire, de allí aeróbico. Solo es aeróbico si se ejercita intensamente más allá de 15 minutos continuos. Sudar es irrelevante, simplemente al restaurar el agua bebiendo se recupera el peso. El peso real o el crecimiento real del músculo se adquiere en las noches con el sueño REM. ¿Cómo es que las ballenas aguantan la respiración? Almacenan oxígeno extra en sus músculos por medio de la mioglobina. Nosotros también tomamos oxígeno de la mioglobina durante el ejercicio aeróbico, por eso jadeamos un rato después de terminar de hacer ejercicio. El cuerpo se encuentra restaurando el oxígeno almacenado en la mioglobina. Los pulmones y el músculo no son las únicas reservas de oxígeno. Este también se encuentra almacenado en la sangre. Dependiendo del animal, cada uno de los reservorios tiene más importancia que otro. En los humanos el reservorio más importante es la sangre, con un 57% del oxígeno corporal, y el menos importante es el músculo con el 15%. Mientras que en los cetáceos como los delfines, el reservorio más importante es el músculo con un 48% del oxígeno muscular, y el menos importante son los pulmones con el 22%. El músculo presenta una competencia entre la habilidad para ejercicios de poder, como fuerza máxima y velocidad de sprint o pique máximo. Estos ejercicios de poder se contrastan con los de resistencia al agotamiento. Un atleta puede especializarse en una o la otra, pero rara vez puede tener alta potencia y alta resistencia simultánea. Esto se debe a que el poder puro y la resistencia emergen de dos tipos diferentes de células musculares, distinguidas por su color y que compiten por el mismo espacio al interior del órgano muscular. Las células de potencia son fibras musculares blancas y más voluminosas. Crean poder para movimientos rápidos o fuertes, pero agotan sus reservas de energía rápido, generalmente menos de 15 minutos. Por el contrario, las células de resistencia son fibras musculares rojas y delgadas. Consumen grasa eficientemente y generan movimiento por horas, pero son poco voluminosas y poco potentes. El levantamiento de peso es la epítome del entrenamiento de potencia. Y también demuestra el punto. Las fibras de potencia hacen poco por disminuir el índice de grasa corporal. El físico de dios griego requiere de un equilibrio triple. Equilibrio en el entrenamiento de potencia que aumenta el tono muscular. Equilibrio en el entrenamiento de resistencia que controla el índice de grasa corporal. Equilibrio en la alimentación para construir músculo eficazmente y no aumentar el índice de grasa corporal. Aparte de todas estas funciones relacionadas al movimiento, el músculo también se encuentra vinculado a la generación de calor y electricidad. A nivel molecular, los cabezales de miosina al romper el ATP se quedan con su energía para cambiar de forma, pero esta energía termina convirtiéndose en calor metabólico. Cuando el calor metabólico de millones de fibras se suma, crean calor muscular. Por eso cuando tenemos frío nuestros músculos se activan haciéndonos temblar, al moverse espasmódicamente crean calor molecular y en consecuencia el calor muscular que protege nuestros órganos internos de la hipotermia. Los músculos crean potenciales de acción masivos que agitan electrones a su alrededor. Masas musculares especializadas pueden agitarse para crear descargas eléctricas.
Dichas descargas pueden ser muy débiles, y solo perceptibles mediante sentidos especializados como las ampollas de Lorenzini y de los condrictios. Otros peces pueden crear campos eléctricos de 600 voltios y hasta 1 amperio de electricidad, suficiente para matar a un hombre adulto con facilidad. Hablando del músculo en los peces. Su masa muscular transfiere energía a la aleta caudal, las aletas pectorales, pelvianas, dorsales y anales son estabilizadores de posición. Por lo anterior, la propulsión corporal en los peces obedece generalmente a sus aletas caudales. Generalmente solo los peces de aleta lobulada pueden emplear la propulsión por rozamiento de extremidades contra un sustrato, tal como lo hacen los vertebrados terrestres, pero no siempre es el caso, especialmente con las especies actuales. Aunque hay excepciones como el pez saltarín del fango, este a pesar de no ser de aleta lobulada, puede emplear sus aletas para el desplazamiento. En los vertebrados terrestres, los músculos se almacenan en extremidades, pero dado que la fuerza de un músculo depende de su área y no de su longitud, tener músculos muy largos sería muy ineficiente. Los músculos se alojan en el centro de la fibra de carne, la cual se transforma en un tendón al acercarse al hueso. Los tendones por lo tanto actúan como transmisión de energía y como resortes. Básicamente es una amortiguación que energiza las extremidades mediante dos fuentes: el músculo mismo y el impacto contra la superficie al moverse debido a la tercera ley de Newton. Esto permite recuperar más del 90% de la energía de la zancada previa para el siguiente movimiento. A continuación ponemos las referencias bibliográficas. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Para más información, pueden visitarnos en nuestro blog, cienciasdejoseleyblogspot.com. Chao.